Muy buenos días a toda la ciudadanía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ingeniero, ¿cómo tiene este caballo chúcaro? Bueno, nosotros queremos analizar esto profundamente. Es evidente la situación de seguridad que vive nuestro país, la crisis interna. El presidente no ha sido transparente con esto. De hecho, esto empeora la situación de las finanzas públicas, de la caja fiscal de nuestro país, y por eso hay que tomar decisiones responsables, que pueden ser duras, pero yo estoy seguro que cuando las personas entienden el porqué de estas decisiones, pues todos ponemos nuestro hombro para salir adelante de esta situación. Es así que en esta realidad, pues una de las propuestas de la ley que se envió a la Asamblea Nacional es el aumento del IVA, una tarifa que está en el 12% y que se propone aumentar al 15%, pero que aún con este aumento es una de las tarifas más bajas de la región. Esto es sumamente importante. Nuestros países, nuestros vecinos más cercanos. Colombia tiene una tarifa del IVA del 19%. Perú tiene una tarifa del 18%. Nos vamos un poco más abajo. Argentina tiene una tarifa del 21%, Uruguay del 22%. La tarifa del 12% de Ecuador, que es una de las más bajas de la región, permite que esta brecha entre estas tasas tenga una oportunidad de recaudación para que todos los ecuatorianos pongamos, repito, un poquito de esfuerzo y entre todos podamos coadyuvar a esta grave crisis financiera que redunda también en los problemas de liquidez para afrontar esta crisis interna de seguridad. Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, ¿no? El empresario que tiene 18 minutos para las 8 de la mañana, 18 para las 8, para poder subsistir su empresa y pagar todos sus gastos, productos, ¿no? Y varios productos que generan para poder vender. En este caso, el Estado, vamos a hablar de un producto, que es el SRI. ¿Qué hace el SRI para recaudar ese billete? Bueno, de hecho, nosotros tenemos un plan completo de recaudación y de control para justamente evitar que estos malos ciudadanos que hacen que estos dineros no lleguen a las cajas fiscales, pues tengan la respectiva responsabilidad de recibir un control tributario y cumplir con estas obligaciones. De hecho, aquí he traído una información bastante interesante. De los 17.400 millones de dólares que la Administración Tributaria recaudó el año pasado, nosotros tenemos una recaudación importante respecto a controles tributarios. Nosotros solamente en la provincia del Guayas... Perdón, hablamos del año 2023. 2023. Ya, y vamos a hablar de los primeros días del 24. Correcto. Okay. Nosotros ya tenemos cerradas las cifras del año 2023. Ya. Entonces decíamos, en el año 2023 el SRI recaudó a nivel nacional más o menos 17.400 millones de dólares. En la provincia del Guayas se recaudaron 3.200 más o menos millones de dólares. Esto tiene que priorizarse en contribución espontánea, voluntaria, que así lo lleva la doctrina, ¿no? Tú tienes que educar a la ciudadanía para que tenga cultura y esta responsabilidad social para que pague los impuestos. Sin embargo, tenemos controles permanentes, potentes, que nos ayudan a reducir la evasión. Y hemos recaudado más o menos 47 millones de dólares en Guayas, producto de recaudación efectiva de controles. Yo notifico a un contribuyente, el contribuyente paga 47 millones de dólares, solo en Guayas, y 80 millones de dólares en deuda generada. Es decir, yo notifiqué a un contribuyente y el contribuyente está en procesos de impugnaciones o en procesos de facilidades de pago para que venga a acercarse a cumplir con sus obligaciones. Entonces, la Administración Tributaria tiene planes permanentes de control. Lo que estamos tratando de hacer es equiparar esta tarifa del impuesto al valor agregado, que es de las más bajas de la región, un poquito más arriba por la necesidad que tiene el Estado ecuatoriano de luchar contra esta crisis interna de seguridad, contra las mafias y también con la crisis fiscal, porque como dice el nombre de la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, porque el ministro de Finanzas, el señor ministro, ha sido transparente, el gobierno nacional, el presidente Noboa ha sido transparente, desde que recibió el nuevo gobierno, por cada dólar que se debe, se tiene 25 centavos en la caja fiscal. Y esto es un problema estructural. Y por eso yo decía que se tienen que tomar decisiones responsables, que en este caso es proponer este aumento del IVA del 12 al 15%. Sin embargo, como siempre se comenta o he leído en las redes, ¿por qué no se cobran a los más grandes? ¿Por qué no le cobran a los que más tienen? De hecho, se hace. Y se comenzó porque en la ley anterior, una de las reformas que se pusieron en vigencia fue esta autorretención de impuesto a la renta de los grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes son 510 empresas en Ecuador. Estas 510 empresas ya aportan con el 50% de la recaudación tributaria del país. De los 17.400 millones de dólares, estas 510 empresas pagaron la mitad. De hecho, existe toda una estructura llamada la Dirección de Grandes Contribuyentes que se creó para velar por el cumplimiento de las obligaciones de estas 510 compañías y grandes patrimonios.
Y sobre estos grandes patrimonios se creó esta retención, autorretención, para que desde el próximo mes se comiencen a pagar. Estamos hablando de que el Estado ecuatoriano va a recibir más o menos también 1.300 millones de dólares producto de esta autorretención de los contribuyentes más grandes del país, que equipara también a la expectativa del 15% de aumento del IVA, que también son 1.306 millones de dólares. Una pregunta que estamos conversando con el ingeniero Carlos Marín, director zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. Si en el 2023 ha recaudado el SRI 17.400 millones de dólares aproximadamente, ¿cuáles son las proyecciones para el 2024? ¿Recaudar cuánto? Bueno, nosotros tenemos por ahora un presupuesto del Estado prorrogado. Entonces, esta meta de recaudación por ahora también está prorrogada y esperamos recaudar más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos una meta que tenemos que tomar todos los esfuerzos institucionales para cumplirla. Ingeniero, 13 para las 8, más o menos lo mismo. Pero si se logra el 3% más. Estamos ahora en un proyecto de ley. Nosotros estamos con una meta prorrogada sin el proyecto de ley. Ya. Lo que tendremos es que los números establecen el IVA son un incremento adicional de 1.306 millones de dólares para la caja fiscal, más otros 1.300 millones producto de esta retención de la renta, de la autorretención de los grandes contribuyentes, más 675 millones de dólares porque no se rebajó el ISD, se mantuvo en 3.5%. Entonces, todas estas recaudaciones prorrogadas del año pasado, más estas decisiones políticas del presidente Noboa, provocarán pues que el Estado pueda satisfacer esta necesidad de recursos por el conflicto interno ecuatoriano. O sea que aproximadamente tendrán unos 21 mil millones de dólares que recaudar si es que suben los 3 puntos en este año. Efectivamente, y es importante mencionar que solamente el Ejército Nacional para cubrir toda esta emergencia tiene más o menos que gastar 1.200 millones de dólares. Entonces, de los 1.306 millones, ya 1.200 millones estarían comprometidos para pelear con la delincuencia en esta crisis interna. Entonces, es una decisión muy importante que el gobierno ecuatoriano está tomando, pero que al final el que se sacrifica un poquito más somos todos los ecuatorianos para intentar acabar con esta ola de delincuencia y de inseguridad. Ahora, 12 minutos para las 8, 12 para las 8. Dentro del valor que usted habla de las Fuerzas Armadas, está tomado en cuenta la policía, ¿no es cierto? ¿Ese valor es exclusivamente para movilización o también está tomado en cuenta gastos de compras de armas? Bueno, es para atender equipamiento en general. Es para atender toda la emergencia. Más o menos los números que nosotros manejamos es que el ejército, la policía, todo el sistema de seguridad para emprender esta guerra necesitará 1.200 millones de dólares y esa es la explicación pues de esa necesidad de impuestos. Ahora, no tenemos que olvidar ni hacer de menos la pasada pandemia de COVID. El SRI todavía mantiene reuniones permanentes con todos los demás países en las administraciones tributarias en diferentes foros internacionales. Cada vez que vamos, escuchamos que esta problemática financiera económica es mundial. Todos los países discuten sobre las formas de que tienen los estados de requerir mayores ingresos porque no se ha superado el problema de la pandemia, el problema post-COVID. Y eso también arrastra al Estado ecuatoriano. Entonces, esto no es un problema ni nacional ni regional, sino mundial. Repito, nosotros participamos en estos foros y se escuchan los mismos problemas en los distintos países del mundo. Entonces, no deberíamos pensar que son cosas que ocurren solamente en el Ecuador, sino que son problemas a nivel mundial que responsablemente nuestro gobierno nacional está tratando de solventar con estas medidas importantes. 11 minutos para las 8 de la mañana, 11 para las 8, el ingeniero Carlos Marín, director zonal 8 del Servicio de Rentas Internas. Lo que usted acaba de comentarnos ahora sobre los gastos exclusivamente de seguridad, 10 minutos para las 8, 10 y las 8. ¿Ustedes han socializado con los diferentes asambleístas para que estén de acuerdo? Porque hay bloques que no están de acuerdo con esto. Por supuesto, de hecho nuestro director general en las visitas a la asamblea trata de explicar estas situaciones con números y ahí se ha mencionado primero cuánto se intenta recaudar, 3.606 millones de dólares. ¿Cuánto de eso se deriva para la seguridad? 1.200 millones. Y algo sumamente importante, va a subir el IVA de los otros productos que no tienen IVA, pues no, se mantienen los productos con tarifa 0% de IVA. Y esto es sumamente importante, y así se lo ha dicho en la asamblea, porque el Estado deja de recaudar 2.000 millones de dólares por este IVA 0%. Recordemos que el 90% de los bienes, de los alimentos, tienen tarifa 0 de IVA. El 73% de los bienes de la canasta básica tienen tarifa 0 de IVA y el 100% de las medicinas tienen tarifa 0 de IVA. Pongamos un ejemplo.
servicios, el servicio de salud, de transporte, el arrendamiento de una vivienda, los bienes, los alimentos, todo lo que es carnes, pescados, pollos, sal, mantequilla, aceite. Todos estos bienes de la canasta básica tienen tarifa 0% de IVA. Y hablando de números, como usted bien lo menciona, el Estado deja de percibir 2.000 millones de dólares anuales como gasto tributario por gravar estos bienes en que la mayoría los consumen las personas con menos recursos, la mayoría de la población. Entonces ya existe un gasto tributario importante y esto no va a redundar en que los ecuatorianos con menos recursos paguen más. Una idea. 9 minutos para las 8 de la mañana, escuchándolo. Y usted que está aquí conversará con el director general, debe ser. Una posibilidad. ¿Qué posibilidad existe que bajen 2 puntos, no es cierto, el IVA a todas las personas pobres? Y a las empresas que verdaderamente tienen se les suba 2 o 4 puntos más, que no sean 15 para ellos, sino 17, por decir algo, o 18. Y a la gente pobre, como focalizar el subsidio del gas, por ejemplo. Cada familia un tanque de gas, perfecto, está bien. Igual, bajarles el IVA a ellos. Sí, por supuesto. Esta discusión sobre las tarifas diferenciadas de IVA no son nuevas, siempre han sido analizadas. Se dice súbele a unos, y no solamente usted me dice súbele a unas personas, bájale a otras. Hay otras discusiones donde dice súbele a este tipo de bienes y bájale a otro tipo de bienes. Entonces esto es bastante común en la academia. Sin embargo, en el Ecuador, en la situación en que estamos, en donde sí existen varios beneficios de devolución de IVA, por ejemplo, a empresas que se dedican a exportar como fuente de financiamiento. Entonces sí existen beneficios respecto al IVA. Lo que el Estado ecuatoriano ha intentado es establecer una estrategia en que los recursos que se necesitan ya lleguen ya. Entonces el IVA, por su diseño, por el aspecto tributario, se recauda ya. Vamos a poner un ejemplo. Si a mediados del mes de febrero se aprueba, desde marzo está vigente el incremento y en abril llegarán esos recursos. Entonces, por el tipo de estructura tributaria del IVA, en donde la recaudación es inmediata, es que se ha establecido esta estrategia. De hecho, en la asamblea he escuchado que ya están hablando no de tarifas diferenciadas, sino de temporalidad. No, que no suba permanentemente del 12 al 15, sino por 3 años, y de ahí que quede en 13%. Entonces, el gobierno nacional está abierto al diálogo, de escuchar todas las posibilidades, todas las sugerencias, pero lo importante es que el ecuatoriano se dé cuenta, el ecuatoriano a pie, el ecuatoriano del pueblo se dé cuenta que existe una grave situación del país, no solo de seguridad, sino fiscal, y esta situación tiene que ser tomada, digo yo, de los cuernos. Tenemos que tomar decisiones responsables para que el Estado pueda seguir adelante tratando de satisfacer las necesidades colectivas de las personas que menos tienen. 7 minutos para las 8, que yo palito, 6 para las 8, ingeniero Marín. Una última pregunta nuestra, el economista Calderón la tiene preguntas. ¿Qué pasó con el IVA que no iba para la construcción? Bueno, lo que se hizo fue ese es uno de los beneficios que le mencionaba. Lo que establece la ley es que exista una devolución de IVA. Así como se le devuelve el IVA a los exportadores, a los constructores. ¿Pero está en proceso eso? Eso está vigente. Ya está vigente en la reforma tributaria anterior. Hay 2 tipos de devolución de IVA. El de constructores de viviendas de interés social, los que se catalogan en el Midubi construyendo casas de X características que son de interés social, tienen derecho a que se les reintegre el IVA de las compras. Y ahora a las personas que se dedican a estos proyectos inmobiliarios también tienen derecho a que se les reintegre el IVA de las compras que utilizan para construir, para que se reduzca el precio de los inmuebles, pues, y esto fomenta la producción. Preguntan aquí la devolución del IVA a personas de la tercera edad y discapacidad. No lo hacen cuando el IVA ya fue cobrado. Bueno, insistimos, por cada 25 centavos que tiene la caja fiscal se debe de pagar $1. Es un problema grave de liquidez. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando me preguntan a mí qué pasa con la devolución de IVA, bueno, la devolución de IVA está vigente. Todas las personas de la tercera edad, billete para pagar. Todas las personas de la tercera edad y con discapacidad que ingresan su solicitud, nosotros las atendemos en 5 días. La resolución llega. Lo que falta es el problema de la liquidez y estamos priorizando. El Ministerio de Finanzas prioriza el dinero. Cada cierto tiempo le entrega a la Administración Tributaria 2, 3, 5 millones de dólares y con esta plata se comienza a pagar de manera cronológica. Estábamos pagando ya septiembre y se comenzó a pagar octubre. No conozco si ya se terminó de pagar octubre, pero se está pagando octubre y quedaría pendiente las devoluciones de noviembre, diciembre, que están en proceso, pero
En las redes sociales se dice que se ha eliminado, se ha cancelado, paralizado el beneficio. Y eso no es cierto. El beneficio existe, lo dice la ley. El SRI atiende las devoluciones en 5 días. Solamente existen problemas de liquidez que poco a poco se irán solucionando con estas reformas que buscan que el Estado tenga liquidez, entre ellos para ponerse al día con la devolución de la tercera edad. Economista, o sea, 4 en las 8. Mi querido ingeniero, ¿cómo es eso? O sea, atienden en 5 días, pero no devuelven el IVA. El trabajo de la Administración Tributaria es atender su solicitud. Usted la ingresa hoy, en 5 días más o menos le llega su resolución acreditándole su derecho a recibir ese reintegro. Luego de eso, lo normal es que tengamos fondos en una cuenta bancaria que la alimente el Ministerio de Finanzas para que nosotros depositemos. Entonces, como ese fondo se acaba... O sea, en 5 días atienden internamente todos esos detalles. Si es la correcto, resolución. El señor Vicente Arroba, tercera edad, tiene que recibir la devolución del IVA. Correcto. Cuando le llega es otra cosa. Estamos devolviendo hasta antes de que se ahonden estos problemas financieros, estábamos devolviendo en 1 semana, 2 semanas. Porque como usted dice, eso es ley, eso es plata ajena. Por supuesto. No me la puedes tocar. Por supuesto, por supuesto. Pero lógico, pues pero no es plata. No, o sea, hubo. Sino que se la cogieron, la utilizaron. Porque se pagó, ¿no? Se recaudó, pero no devolvieron. Sí. Plata que no era de ellos, de acuerdo a lo que dice la ley. En buen romance significa eso, pero ya estamos acostumbrados a todos esos detalles. Gastos personales. La declaración impositiva en este año, cómo está funcionando, cómo se tiene que hacer, porque todo el mundo, siempre hay alguna modificación y la gente queda media patidifusa en ese sentido, mi querido ingeniero. Sí, en la actualidad existe una rebaja del impuesto a la renta producto de tus gastos personales. Ahora, existen 2 límites para estos gastos. Pongamos un ejemplo sencillo. A ver, yo gano en el año $10,000. ¿Ya? Si usted tiene gastos personales, por ejemplo, de $1,000, usted tiene derecho a que se reduzca directamente de su impuesto el 18% de esos $1,000. Pero si tiene gastos personales de salud, vivienda, educación, vestimenta, alimentación, arte, cultura, por $50,000, no va a tener el 18% pues, de eso, sino el 18% del monto de 7 canastas básicas si es que no tiene cargas, de 9 canastas básicas si es que tiene una carga, 11 canastas básicas, si tiene 2 cargas, y así en una tabla hasta quien tiene 5 cargas o más, en tiene estos momentos, hasta 20 canastas básicas. ¿De cuánto valor estoy liberado con salud, educación? Si usted tiene, por ejemplo, si usted tiene cargas que son hijos de hasta 21 años y una esposa o un cónyuge, una cónyuge que no trabaje, serían 3 cargas. Entonces, con esas 3 cargas, usted tiene una rebaja directa del impuesto a la renta de $1,927.07, suponiendo pues que tiene más gastos personales de 10,705. Porque si tiene menos, si tiene solo 5,000 de gastos personales, el 18% de esos 5. Entonces, básicamente, en la página web del SRI se deben de ingresar las cargas. Usted pone la cédula de sus hijos menores, de hasta 21 años, pone la cédula, o si es que no tiene ingresos grabados, su esposa. Y lo más importante que ahora existe, sus padres. Si es que usted tiene padres que no perciban ingresos grabados, usted también los puede poner como una carga. Esto le da derecho a que incremente este beneficio. Entonces, por ejemplo, si una persona no tiene hijos, puede deducirse $963 de rebaja, pero si pone a su padre, ya le aumenta esta rebaja y se va a poder reducir del impuesto $1,238. Entonces, mientras más carga yo tengo, pues tendrá más beneficios. Entonces, esta rebaja es directa del impuesto a la renta. No es como antes, que yo tenía como gastos estos gastos personales. Yo lo que gastaba en alimento lo reducía de mis ingresos para calcular la utilidad y sobre esto calculaba el impuesto. Ahora esta rebaja es directa del impuesto. Si yo tengo que pagar $1,000 y no tengo cargas familiares y tuve gastos personales, me rebajo de esos 1,963,53 y pago el excedente, que ya sería un monto mínimo. Entonces, esto busca que exista progresividad. Quien más ingresos tiene va a pagar más, quien menos tiene va a pagar menos. Para justificar estas rebajas, todo con facturas, comprobantes. Por supuesto. Porque no es de poner por poner. Eso le decía, no son gastos de salud, vivienda, educación, vestimenta, alimentación, con factura. Por eso la recomendación ahora es pedir factura de todo y preferible con el RUC más que con la misma número de cédula. Una pregunta, 8 en punto. Cursando con el economista, pero es que ahí sale una pregunta. Los jubilados, por ejemplo, ¿cómo pagan? O
Si usted habla de 12.000 mínimo, ¿no es cierto? Y un jubilado que gane 1.500 al mes. Bueno, de hecho los jubilados, la pensión jubilar es exenta del impuesto a la renta. Ah, ya, no paga entonces nada. no paga nada. Ya. Eso es una pregunta muy importante. De hecho, Claro. si yo tengo mi padre que recibe una pensión jubilar, Ya. yo lo puedo poner como carga porque eso no es un ingreso grabado del impuesto a la renta. Ya, Es como que no existía. Como en que otras no, palabras. correcto. ya, o sea que y ahora, otra pregunta. Una familia tiene, una mamá tiene, un papá tiene 5 hijos. ¿Cada hijo puede bajar el que mantiene el padre? Sumamente importante. Un padre puede ser carga de un solo hijo. Ya. Entonces se tiene que conversar entre ellos. De hecho, cuando usted intenta poner a su padre como carga, le va a pedir la confirmación del padre. Claro. ¿Por qué? Porque si no todos los hijos lo ponen y se causa problemas. Entonces, Ah, o sea que es uno. uno. Y ese uno Son que 100 hijos, tiene que ser uno el que, y ese el que uno, goza el descuento. cuando lo ingresa en la página web, se genera un correo Ya. a la página del papá para que el papá lo acepte, porque puede ser que él no quiera que Y si el ese papá hijo no puede hacer nada se porque carga, está sino el enfermo. otro. Claro. Si el papá está enfermo. Es un tema que tienen que analizarnos, pero tiene que haber ahí la aceptación del padre de ese hijo que lo va a usar a él como carga para pagar menos impuestos. El economista, por ejemplo, su mamita. ¿Y cuántos hijos son? Somos 7. ¿Y quién la tiene como carga? No tengo detalle de eso. Fíjese. Ninguno de nosotros. Pero vale la Ninguno pena. de nosotros. Pero es importante Sí, que sí, vale uno lo tener. use, porque esa persona le reduce menos pago de impuesto a la renta. Claro. Y como también todos estamos casi que en lo Que en lo mínimo y todo No eso, no necesitan. hay unas cuestiones superiores de Pero ingresos. no, pero económicos. en la ciudadanía, Ah, sí, porque claro. yo tengo un caso parecido, ¿no? Ya. Parecido al suyo, por eso. Y O escuchando. sea, pero de hecho es sumamente importante que usen estos beneficios, porque si no pones las cargas en el anexo de la página web que se presenta en este mes, vas a pagar más. Y la intención de la administración tributaria por ningún motivo es que pagues de más, tampoco de menos, Pero sino eso que pagues sí. lo que dice la ley. A ver, pero por ejemplo, en el caso papá, mamá jubilado, y la abuelita y la mamá de uno de ellos jubilados también. Nada, ahí no pasa nada. Cuando son personas jubiladas que perciben únicamente pensiones jubilares, ellos no tributan. Ya. Y ellos sirven como cargas de uno de los hijos para que paguen menos. Entonces, esta persona podría poner de carga a los hijos de hasta 21 años y al padre. Si la esposa no trabaja, también a la esposa. Ahora, ¿qué pasa cuando los dos trabajan? Los dos trabajan y tienen 2 hijos. Entonces, el esposo debería poner a un hijo como carga, a la esposa al otro. Ahora, si el esposo gana mucho más, le beneficiará más poner él a las 2 personas porque la esposa no gana tanto Claro, para pagar lógico. impuesto a la renta. Era lo que le Entonces estaba es una diciendo. revisión que tienen que hacer con el objetivo de que se usen al máximo estos beneficios fiscales. 8 y 3, 8 y 3, 8 y 3, 8 y 3. Pregunta de los oyentes, reiterar que ya contestó el ingeniero Marín. A ver, ¿las pensiones de jubilación del IES pagan impuestos? No, ingresos exentos según la ley. Por eso decimos reiterado eso. Acá una persona de la tercera edad y discapacitados, desde octubre no acreditan. Sí, eso les decía, el último pago fue el de septiembre y estamos trabajando para que se pague el resto. Ya hay depósitos de octubre, pero comprenderán que son 400.000 personas que están esperando esto. Entonces, si se ha pagado 200.000, hay 200.000 que todavía dicen no me han pagado octubre. Hartos viejos, a ver, pero se ¿dónde le está pagan? priorizando esto porque conocemos la necesidad Se de nos la vino el gente. tiempo, 8-4, ingeniero. Una última pregunta Con con gusto. estas cuestiones. Si el jubilado no paga impuestos y tiene sus gastos, ¿le interesa pedir una factura? Por supuesto, justamente para la devolución del IVA. Todas estas facturas que consumen de sus gastos personales, de sus consumos personales, son electrónicas en la mayoría y están grabadas en la página del SRI. Entonces, con la clave, la persona de la tercera edad ingresa y ahí ya le salen las facturas solo para darle clic y escogerlas y mandarla de Hay un devolución. amigo jubilado que creo que tiene 1.200 mensuales, pero él se gasta mucho más porque por ahí se gana algo. ¿Hasta dónde le beneficia si él presenta gastos por 1.500 y gana apenas tiene una jubilación de 1.200? ¿Hay problemas ahí? Bueno, para evitar esto es que justamente existen límites en la devolución de IVA. Más o menos Ya. son $100 máximo de IVA que usted puede consumir. De todas las compras que hace, que generan el 12% del IVA, jubilado ya. cualquier persona de tercera edad o Ya. discapacidad, máximo se devuelve hasta un poquito más de $100 mensuales por cada mes. Si usted se gastó en IVA 500, el límite es hasta $100 mensuales más o menos. Ah, ya, eso es bueno, eso es importantísimo. Siempre existen estos límites para evitar que las personas que tienen mucho dinero y que consumen más se beneficien más que los que menos Lógico. tienen. Ok, mi querido ingeniero, ha sido importantísimo. Quisiéramos conversar mucho más. Se quedan una serie de llamadas por allí. Pero en otro momento para simplemente conversar con la ciudadanía. Con mucho gusto, caballero, estamos a las órdenes en el Servicio de Rentas Internas, tratando de cumplir y de hacer cumplir las obligaciones tributarias. El ingeniero Carlos Marín Quijije, director zonal 8
show del SRI esta mañana a través de Sucre FM 95.3, Sucre M 700 y 1080 kilociclos, sistema 2. Muchas gracias, ingeniero.